Secuestrados. La paz no puede mantenerse por la fuerza, solo se puede lograr mediante la comprensión. Albert Einstein. Estábamos en un cuarto de hotel a las afueras de la ciudad de Chihuahua. Mi padre fumaba un cigarrillo tras otro mientras realizaba una llamada por su celular. Mi hermana Mayela, de 3 años, y yo, Darío, de 6 en ese entonces, lo observábamos acostados sobre la cama. En la televisión transmitían caricaturas de los Power Rangers. No comprendíamos por qué mi papá nos había llevado a ese lugar, pero como estábamos con él, no hicimos muchas preguntas. Se supone que un padre cuida a sus hijos y los protege, así que aunque la situación era por demás extraña para nosotros, nos limitamos a estar allí a su lado esperando no sé qué, porque en nuestros cuerpos de niños se había instalado una angustia que disminuíamos comiendo dulces y masticando chicle. Mi padre lo hacía fumando y caminando de un lado a otro por toda la habitación. Esta escena que acabo de describir visita mis sueños hasta el día de hoy. Tengo 40 años y padezco insomnio crónico y pesadillas recurrentes. Vivo esclavo de los ansiolíticos y he pasado algunas épocas de mi vida consumiendo marihuana o tachas. Todo lo que sea un evasivo útil para mí funciona para aplacar la ansiedad que han ido en mi interior para siempre. Mi padre nos secuestró a mi hermana y a mí durante 5 años que estuvimos vagando por todo el país. Cambiamos de domicilio de manera repentina y los cientos de preguntas acerca de nuestra madre obtuvieron cientos de respuestas distintas durante todos esos años. Mi padre comenzó diciéndonos de nuestra madre se había enfermado y tuvieron que llevarla a un hospital, para después terminar con historias de padecimientos mentales e historias tan disparatadas como que mi madre nos quería llevar a un orfanato porque no nos quería y él nos había rescatado de sus demoníacos intentos por deshacerse de nosotros. Al final de cuentas, el resultado era el mismo: hacernos creer que nuestra madre no nos amaba, que nos había rechazado y que no quería saber nada de Mayela ni de mí. Sin embargo, el tiempo que no perdona y explica todo, se encargó de derramar la verdad sobre nuestros ojos. Lucía Padilla, mi madre, conoció a Ulises Montoya en un baile de pueblo, un pueblo de pocos habitantes sumergido en la sierra de Chihuahua. Se enamoraron y se la robó a los 2 meses. Creo que aquí fue el primer indicio de que mi padre estaba acostumbrado a tomar lo que quería y no a pedirlo. Luciana y Ulises se fueron a la capital del estado y comenzaron un negocio. Pusieron una boutique de ropa para dama. Ulises cruzaba la frontera cada mes y regresaba con la camioneta cargada de pacas con ropa americana que reetiquetaban y exhibían en la tienda. Se hicieron de clientes y pudieron comprar una casita de 3 recámaras con jardín en una colonia popular de la ciudad. Primero nací yo y a los 3 años mi hermana Mayela. Mi padre siempre fue de carácter impulsivo e impetuoso, celoso y posesivo con mi madre. Ella tenía que vestir recatada y sin maquillaje para no echar a andar la imaginación de mi papá, que siempre estuvo seguro que mi madre lo traicionaría con el primero que se fijara en ella. Era un hombre inseguro pero impulsivo y eso lo convertía en un ser humano impredecible, porque lo mismo se comportaba como un niño dócil que pedía para todo la aprobación de mi madre, que en una bestia enloquecida que rompía platos y aventaba lo que tuviera al alcance en un arranque de ira. Todo se complicaba cuando bebía, pues el alcohol y sus neuronas no hacían una buena combinación. Cada vez que se metía un trago de vino, mi madre tenía que soportar sus escenas de celos, sus ataques de furia y sus insultos. Eso se acentuó con los años, pues para su pesar, mi madre, a la que se robó cuando ella tenía 17 años, se convirtió en una mujer bellísima, llegando a los 20, con un cuerpo bonito que a pesar de cubrirlo con ropas holgadas, dejaba ver lo deseable que era su anatomía para los otros varones. Esto enfurecía a mi padre, que terminó por contratar empleadas para la tienda y obligó a mi mamá a quedarse encerrada en la casa. Llegó al extremo de ir por nosotros a la escuela para que ella no tuviera motivos para salir. Sus celos se hicieron cada vez más enfermizos y mi madre cada día más rebelde. Así que Lucía empezó a enfrentarse a Ulises y llegaron hasta los golpes. Ella a veces salía de la casa a escondidas para visitar a sus familiares o amigas y cuando mi padre se enteraba ardía Troya. Un par de ocasiones llegaron hasta el Ministerio Público al ser denunciados por vecinos que escucharon su pelea. Se mezclaron los celos dañinos de mi padre con la rebeldía impetuosa de mi madre y aquello se convirtió en un infierno.
Recuerdo que yo tomaba de la mano a mi hermanita y nos encerrábamos en mi cuarto a ver la televisión. Subía el volumen para que no escuchara los gritos ni los golpes y esa habitación fue el refugio para los dos durante tardes o noches consecutivas en nuestros progenitores cuando perdían el control y se daban hasta con la cazuela. Una tarde nuestra abuela materna llegó a la casa y empacó algunas de nuestras pertenencias. De la mano nos llevó hasta la central de autobuses y nos fuimos al rancho con ella. Ese fue el hecho que detonó la granada en la cara de mamá. Mi madre había decidido mandarnos a pasar un par de semanas con nuestra abuela. Era verano y yo estaba de vacaciones en la escuela. Lo hizo con la intención de que estuviéramos lejos del territorio de guerra en que se había vuelto el hogar. Además de que serían unas vacaciones para nosotros corriendo por el campo y montando burros. Pero lo que imaginó como una buena idea terminó siendo una pesadilla que duró varios años de nuestra existencia. A pesar de que mi madre le insistió en que lo habían platicado y que él había estado de acuerdo, mi padre no entró en razón y terminó mandando a mi madre al hospital. Los golpes que le prodigó le afectaron la visión del ojo derecho y le abrieron el labio inferior, además de provocarle un sangrado intestinal interno. Mi madre estuvo en el hospital varios días y levantó cargos contra mi padre, quien huyó de la ciudad y comenzó su deambular como fugitivo de la justicia. Cuando regresamos a casa, la abuela permaneció con nosotros hasta que mamá se recuperó. Un periodo de paz llegó, pues con la ausencia de nuestro padre al menos no había gritos. No obstante, mi padre nos llamaba por teléfono y mi madre, que a pesar de todo algún tipo de amor debió sentir aún por él, nos pasaba sus llamadas. Él le pedía que retirara los cargos, pero mi madre no lo hizo. Tenerlo lejos le daba paz y libertad. Ella retomó la tienda y la abuela materna se instaló en nuestra casa por una temporada que se extendió más allá de Navidad. Así pasaron unos meses, mi padre llamando por teléfono y nosotros ignorando su paradero, mi madre aferrada a no levantar los cargos y mi padre con restricciones legales para acercarse a nosotros. Mi madre se asesoró con abogados y estaba lista para demandar divorcio por abandono de hogar. Y así, cuando más valiente se sentía Lucía Padilla, dispuesta a liberarse del yugo de su opresor, sucedió lo incomprensible. Mi padre preparó el terreno. En las últimas llamadas que hizo a la casa, mi madre lo escuchó comprensivo y flexible, dispuesto a firmar el divorcio sin resistencia e incluso hablando de que si retiraba los cargos, podía visitarnos cada mes si ella se lo permitía. Parecía que por fin Ulises Montoya estaba doblando las manos y decidió recuperar el contacto con sus hijos de buena manera. Se ganó un poco de confianza de mamá y llegó por nosotros. Se trataba de una simple visita. Mi madre estuvo de acuerdo y vio llegar a mi padre cargado de regalos para nosotros. Lo recibió con desasosiego, pero lo dejó pasar. 2 años sin verlo habían pasado. Lo encontró más musculoso y Ulises le dijo que estaba haciendo pesas y comiendo sano. Había dejado de fumar y de tomar vino. Trabajaba en Monterrey en una fábrica y se ofreció a preparar café. Él mismo había llevado la bolsa con café de regalo y abrió ahí en la cocina y se dispuso a prepararlo. Después le sirvió una taza a mi madre y siguió platicando con nosotros. Mayela le contaba de sus amigas de la escuela y yo, siempre un poco más introvertido, me limité a comer los bombones que me dio de regalo. Entonces, mamá repentinamente se sintió mal y dijo que se iba a acostar un rato. Lo que sucedió después lo recuerdo como una película en cámara rápida y confusa. Mi padre que nos pide ir por chamarras y un poco de ropa y que nos sube con él a su camioneta. Nos dice que nuestra madre está enferma y que iremos a buscar un doctor. Y ahí comenzó la cadena interminable de mentiras que escucharíamos de su boca. Cuando la abuela regresó del rancho 6 horas después, encontró a mi madre deshecha. La policía encontró un potente somnífero en la taza de café. Mi padre la había engañado. No iba a firmar la pipa de la paz. Había ido a secuestrar a sus propios hijos. Nos llevó a un hotel de paso a las afueras de la ciudad. Ahí pasamos la noche y al día siguiente muy temprano nos trepó a su camioneta e iniciamos una travesía que duraría casi 5 años. ¿Pueden imaginarse los cuidados que un hombre como mi padre tuvo para una niña de 3 años y un niño de 6? Nos bañaba una vez por semana y nos dejaba encargados con sus amigas. Al pueblo en el que llegamos de inmediato se buscaba una novia y nunca faltaba la que caía conmovida con la historia del hombre abandonado por su mujer con todo e hijos. Y entonces nos dejaba al cuidado de esas mujeres.
Trabajaba en empleos temporales en mercados o como chofer con nombres falsos. A veces escuchaba que le decían Manolo, otras veces Vicente. Vivimos nuestra infancia caminando detrás de sus demonios, escuchando de su parte mentiras sobre mamá. Tantas que llegamos a creerlas y mi hermana y yo lloramos muchas veces abrazados sobre catres de casas extrañas y ajenas, extrañando a nuestra madre. Mi hermana por su edad se adaptaba más a las circunstancias y hasta llegó a encariñarse con más de una de las mujeres con las que mi padre nos hizo convivir. Cuando estuvo en edad de escuela, Mayela comenzó a ir a un kinder en un pueblo del estado de Tlaxcala. Ahí tuvo una maestra que le tomó mucho cariño y que fue la primera en sospechar que algo no estaba bien con nosotros. Yo asistí a la primaria de esa misma escuela y en una ocasión, a la hora de la salida, me mandó llamar. Se llamaba Lupita y tenía una melena oscura y rizada muy bonita. Me preguntó por nuestra madre y yo no supe qué responder. En eso llegó mi papá y también a él le preguntó. La maestra escuchó un tanto incrédula su respuesta, que por cierto era la misma de siempre, que mi madre estaba enferma en un hospital de Chihuahua, porque tenía padecimientos mentales y que él había tenido que buscar trabajo en otro lado y tuvo que cargar con nosotros. Esa maestra no se quedó conforme con la explicación y comenzó a alimentar mis dudas cuando me dijo, Darío, ¿y no tienen más familiares? ¿Por qué no van a visitar a su mamá? Aquellas preguntas se quedaron en mi mente aún infantil y comencé a dudar de la palabra de mi padre. Un año después nos llevó a un pueblo llamado Purísima del Rincón en el estado de Guanajuato. Ahí conoció a Sandra Bañales, una buena mujer que fue la que tuvo el corazón menos duro y la inteligencia más clara que daría un giro a nuestra historia de nómadas. Sandra y mi padre comenzaron una relación amorosa y nos fuimos a vivir con ella. Era viuda y tenía un hijo de 7 años. Yo casi estaba por cumplir los 11 y mi hermana Mayela los 8. Su hijo se llamaba Luis Ángel y lo recuerdo como un niño callado y tímido con el que me gustaba jugar fútbol en la calle por las noches. Esta mujer fue la que, a pesar de haberse enamorado de mi padre, se dio cuenta que algo no estaba bien. Comenzó a platicar mucho con mi hermana y conmigo cuando mi papá no estaba. Nos preguntaba por nuestra madre y yo, ya con el corazón envenenado, le respondía lo que mi padre me había dicho hasta convencerme, que mi madre nos había abandonado y se había ido con otro hombre porque estaba loca. Mayela tenía otra percepción. Mi hermana menor prefirió responder que mamá estaba en un hospital y que no pudo cuidarnos. Creo que cada uno en su interior se inventó una realidad con la cual poder sobrevivir. Sin embargo, Sandra se dio a la tarea de investigar. Era secretaria en una oficina de gobierno y con ayuda de personas de su trabajo se dio a la tarea de llegar más lejos. Encontró a mamá con ayuda de un amigo que trabajaba en una oficina de censos y que tenía acceso a información nacional. Entonces descubrió todo. Meticulosamente y sin que nos diéramos cuenta, dio con el paradero de mi madre, quien, siguiendo la recomendación de su corazón, no cambió de casa, ni de teléfono, ni de trabajo durante todos esos años, con la esperanza de que si ella no nos encontraba, nosotros recordáramos el camino de regreso. Y con todo el dolor de su corazón se dio cuenta de que había vivido con un hombre enfermo, que llegó al extremo de secuestrar a sus hijos y de vivir en la mentira y el delito sin tocarse el corazón. Por eso le viviremos agradecidos a esa mujer. Ella murió hace 2 años, víctima de un cáncer de seno, y Mayela y yo acompañamos a Luis Ángel a su funeral. También mi madre estuvo presente. Nunca olvidaremos esa tarde de 3 de junio en el que vimos descender de una camioneta a una mujer vestida de blanco con el cabello largo y bañada en llanto. Era Lucía Padilla, nuestra madre. Iba acompañada de agentes federales quienes esposaron a mi padre y lo metieron a la fuerza a otro vehículo. El secuestro de un hijo por un padre es una experiencia devastadora y deja cicatrices para toda la vida. Mi padre hizo que mintiera sobre mi nombre y sobre quién era y de dónde. Hizo que dudara del amor de mi madre. Me hizo sentir incluso que lo que pasaba era normal, porque no estaba siendo secuestrado por un extraño, sino por alguien a quien amaba, mi propio padre. Por ser mi padre, llegué a pensar que tenía derecho a hacer lo que estaba haciendo con mi hermana y conmigo. Nunca imaginamos en tu corazón de niño que tu propio padre vaya a hacerte daño. Lo que iba a ser un paseo con papá se convirtió en una travesía de años que impregnó mi corazón de rencores, miedos y que dañó mi psicología para siempre. Me trastornó la infancia, no me dejó echar raíces ni hacer amigos. Apenas comenzaba a adaptarme a un lugar cuando me llevaba a otro.
deambulante extraños, mientras los otros niños de mi edad conocían la gente que los rodeaba y eran amados por sus seres queridos. A veces siento que no he terminado de crecer y que esa infancia que me faltó se hace presente en mi vida adulta. Una inmadurez incomprensible se adueña de mis actos y no logro establecer relaciones duraderas. Tengo desconfianza de todo y padezco de insomnio y de angustia. Regresar a casa con mamá tampoco fue sencillo. Mi madre se había convertido en una mujer llena de amargura y desconfianza. No nos tenía paciencia y nos gritaba con frecuencia. Mayela y yo terminamos de crecer arañados por el dolor que provocaba el haber confiado en un padre y haber sido traicionados. Durante esos 5 años mi hermana y yo crecimos y cambiamos mucho físicamente, lo que hizo difícil nuestra búsqueda porque ya no nos parecíamos a los niños desaparecidos del cartel que mi madre repartió por todos lados. Y tampoco nos parecíamos emocionalmente a esos hijos que habían salido tomados de la mano de su padre aquel día infortunado. Mi hermana sufre depresiones severas y sigue sola, sin poder rehacer su vida y con problemas de piel y otros trastornos de origen nervioso. Mi madre, con su amor lastimado, intentó rehacer una relación con nosotros, pero ya jamás fue lo mismo. A pesar de estar felices de encontrarla y de volver a su lado, la convivencia no fue fácil. Ha transcurrido el tiempo y hasta el día de hoy mis demonios habitan debajo de mi piel, debajo de mis cicatrices de infancia, ahí donde el secuestro de mi padre los dejó instalados para siempre. Para mí, hasta el día de hoy sigue siendo incomprensible que un padre, para vengarse de su esposa, utilice a sus hijos y los arranque de su lado. Espero, con la ayuda de la psicología, de la medicina y del tiempo, poder comprender la conducta de mi papá. Ulises Montoya murió en la cárcel 2 años después de que mi madre se reencontró con nosotros. Un derrame cerebral, según el dictamen médico. Fuentes informales dicen que fue un suicidio, que ingirió droga hasta morirse. Creo que ahí encerrado esperando ser sentenciado, se dio cuenta de la gravedad de lo que nos hizo y quiero pensar que su dolor fue tan profundo como el nuestro, tan insoportable que la muerte fue lo único que lo liberó. En mi corazón quedan pocos recuerdos gratos a su lado. De ellos me agarro cuando siento que caigo de nuevo en el oscuro abismo de la depresión. Trato de comprender su personalidad frágil y temerosa, que era lo que lo alimentaba, su odio y su frustración ante mi madre, y que lo llevó a cometer lo que hizo. Intento encontrar la paz en fotografías de mi temprana infancia, cuando éramos una familia feliz y mi madre lo amaba. Acudo a las imágenes de mi existencia, donde hay un pasado con unos padres amorosos que habitaban juntos y que nos engendraron con amor, porque para sanar las heridas de las que he hablado, solo el amor es el bálsamo curativo y no pierdo la esperanza de algún día encontrar la paz que tanto anhela mi espíritu.